Padre Cristo, hermanos, estamos nuevamente en esta noche para llevar la palabra de Dios. Estamos ante la presencia del Señor y en esta noche nos trae un mensaje nuevo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pasar luego a la palabra del Señor. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has permitido nuevamente hablar de tu palabra. Que tu palabra sea entendida, que tu palabra sea comprendida, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, Señor, tu palabra sea de edificación en esta noche. Te damos la honra, te damos la gloria, y que cada uno de nosotros tome lo que tú, Señor, tienes que darnos, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a ir rápidamente a segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Y en esta noche el Señor nos tiene algo hermoso. Y la primera parte que vamos a ver dice que es la naturaleza divina del Señor. Y cómo nosotros vamos a ser partícipes de esta naturaleza divina del Señor. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 3, y dice: como todas las cosas que te pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Aquí el Señor nos habla de que seremos partícipes de esa naturaleza divina del Señor. Ahora que somos convertidos, ahora que el Señor nos ha dado de su palabra, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas promesas. Dios nos ha dado promesas hermosas para cada uno de nosotros. Y esta promesa de que seremos partícipes de esa naturaleza divina del Señor es algo maravilloso, hermanos, porque dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias de nuestro pecado, el Señor nos ha dado esa oportunidad de pertenecer a esa naturaleza divina, pero tenemos que salir de esa corrupción en la cual el pecado abunda en nuestras vidas. Pero eso nos dice el Señor en el capítulo 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, que eso es lo más importante que el Señor quiere siempre en nuestras vidas, el amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todas estas cosas que el Señor nos está pidiendo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y el amor, dice que todo esto no nos dejará estar
en flojera, sino que no nos dejará sin fruto, sino que nosotros daremos fruto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esa paciencia, nos ha dado el conocimiento, y nosotros vamos a tener las ganas de hablarle a la gente sobre las grandezas de Dios, sobre esa naturaleza divina que el Señor nos ha prometido que nos va a compartir, pero siempre y cuando, por medio de todas estas cosas que el Señor nos ha dicho, por medio de todo este conocimiento, esta fortaleza, la fe, seremos siervos del Señor. Pero más que nada, si tenemos el amor que el Señor vino a mostrarnos en esta tierra. El Señor vino a darnos ese amor, y por ese amor el Señor murió en esa cruz. Por este amor el Señor nos ha dado luz, nos ha dado fuerza. Y vamos a ir a ver cómo el Señor nos ha dado luz y cómo esa luz nos hace también ser diferentes. Y vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, y dice el Señor: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en vosotros. Así es que el Señor es luz. Dice que en nosotros nos han anunciado al Dios de luz, y no hay ningunas tinieblas en el Señor, porque Él nos abre los ojos, porque Él nos abre el entendimiento, porque Él nos ha dado muestras de todo el amor que Él tiene, de cómo Él vino a quitar las tinieblas de nuestra vida, de nuestros ojos, de nuestro ser. Nosotros no conocíamos nada de lo que era el Señor. No conocíamos de su palabra, no conocíamos de por qué el Señor vino a este mundo, por qué nosotros teníamos que conocer las cosas del Señor. Ahora que el Señor nos ha abierto los ojos, podemos ver que estábamos en tinieblas. Podemos ver que ahora que hemos conocido por medio de su palabra del amor que el Señor nos vino a dar, de ese amor tan grande que hizo un sacrificio grande en esa cruz para que tú y yo seamos salvos. Ahora el Señor nos dice que tengamos esa fe, esa paciencia, ese amor, para que podamos ver más allá de lo que antes nuestra vida era. Nuestra vida estaba en tinieblas, nuestra vida estaba en pecado, y el pecado es el que nos hacía que nosotros no pudiéramos ver esa luz que el Señor tiene ahora y que podemos ver ahora, que podemos ver todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha ido abriendo los ojos, el entendimiento, cómo podemos ver ahora todo lo que estábamos equivocados, cómo a veces éramos idólatras de aquellas imágenes, de aquellas cosas que al Señor no le gustaban. Ahora el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado luz, y esa luz es su bendita palabra. Y esa luz podemos ver cómo el Señor hizo un grande sacrificio en esa cruz para que ahora el Señor nos invite también a pertenecer a esa divinidad divina que Él es, de ese amor que Él tiene para nosotros, de ser partícipes de esa naturaleza hermosa que el Señor va a tener ahí en el cielo. Por eso el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados y seamos fieles y justos para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda la maldad. El Señor nos hace limpios, el Señor nos perdona pecados. Dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Muchas veces, no aceptábamos que nosotros somos pecadores. Nosotros creíamos que a veces haciendo cosas buenas, era con eso íbamos a ganar el cielo. Pero no es cierto. Primeramente tenemos que bautizarnos, arrepentirnos
para que podamos ser partícipes de lo que el Señor tiene ahí en ese lugar que se llama el cielo. Pero dice que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de esos pecados, porque si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora que conocemos de su palabra, sabemos que tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que buscar siempre del Señor, porque Él es la luz, Él es el que vino a mostrarnos el camino, ese camino que nos va a llevar a ese lugar hermoso, a esa naturaleza divina que el Señor va a tener para cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que el Señor dice, que el amor que el Señor nos ha tenido, porque Dios es amor, y cada uno de nosotros tenemos que practicar el amor. Muchas veces creemos practicarlo, pero a veces seguimos siendo pecadores, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 7. Dice la palabra: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en su propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros no hemos visto y testificado que el Padre ha enviado el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Bendito sea el Señor. Todo el amor que el Señor nos tuvo. Dice: porque Dios es amor. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros hemos nacido del Señor nuevamente. Ahora tenemos que conocer el amor. El amor para poder tener esa oportunidad de gozar con el Señor, de esa divinidad hermosa que el Señor tiene y que quiere compartir con cada uno de nosotros. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no amamos, es que no hemos conocido al verdadero Dios. Dice: en esto nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora que hemos conocido que Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para que Él nos pusiera el ejemplo del amor. Dice que ahora nosotros vivamos en ese amor que el Señor nos vino a mostrar, que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos cómo es el amor, en cómo tenemos que amar a aquellos hermanos, hermanas y a todo el mundo que nos rodea. Gloria al Señor. Dice: en esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tanto fue el amor del Señor, que no es porque nosotros lo amemos al Señor, sino porque Él nos amó primero. Por eso mandó a su Hijo a morir en esa cruz, a sufrir por nuestros pecados, por nuestra maldad. Dice que tanto fue el amor de Dios que vio al mundo en perdición, que mandó a su Hijo
para que todos nosotros, por medio del Señor, por medio de esa muerte en cruz, por el derramamiento de esa sangre del Señor, nosotros tuviéramos entrada al cielo, por ese amor que el Señor mostró, por ese amor que nosotros hicimos que Él viniera y por nuestros pecados Él muriera, todo ese amor que Él tenía con nosotros, porque Él sabía que todo este mundo iba a arrepentirse y alabarle y glorificarle. Así es que el Señor quiere que nosotros en el amor vivamos. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y ese es una señal de que el Señor vive en nosotros. Pero a veces nosotros contristamos ese Espíritu Santo porque hacemos maldad, porque no amamos, porque odiamos, porque hacemos tantas cosas de las cuales el Señor quiere que nos arrepintamos. Si ya hemos conocido de las cosas de Dios, ya no tenemos que andar en estas cosas, porque el Espíritu de Dios tiene que vivir en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así es que si nosotros confesamos que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, dice que el Señor permanecerá en nosotros y nosotros en Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así es que nosotros ya hemos conocido el amor de Dios y debemos permanecer en ese amor de Dios. A veces nos queremos desviar nuevamente de ese amor de Dios y queremos el amor del mundo, pero el mundo, dice la palabra de Dios, que es muerte. Entonces volvemos a buscar la muerte, hermanos. Lo que tenemos que buscar es el amor de Dios para tener vida y vida eterna y gozar de esa divinidad natural del Señor, de ese cielo hermoso que nos ha prometido el Señor, de esas mansiones de las cuales el Señor también nos ha prometido. Entonces, hermanos, el Señor nos habla en esta noche. Quiere el Señor que vivamos en amor, que busquemos esa naturaleza divina del Señor, que Dios es luz, que Dios nos va a alumbrar ese caminar para llegar un día a ese lugar hermoso que el Señor ha prometido, a esas mansiones hermosas en las cuales dice que no podemos imaginarnos qué tan hermosas son esas mansiones. Pues solamente dice que nos habla de que tienen piedras preciosas, un mar de cristal, algo hermoso lo que el Señor nos describe de ese lugar en el cual fue a preparar el Señor para todos aquellos que hagan las cosas que el Señor quiere. Así es que en esta noche el Señor nos invita nuevamente a que nos arrepintamos, a que tengamos fe, a que tengamos amor, a que veamos esa luz, a que dejemos las tinieblas que nos han hecho tanto daño y que nos llevan a la muerte, sino que el Señor quiere que veamos la luz para que lleguemos a la vida eterna, hermanos, a gozar de las grandezas de Dios, de esa divinidad del Señor, para que podamos conocer cara a cara al Señor y ver todas las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en donde se acabará el sufrimiento, en donde se acabará el cansancio, en donde se acabará el trabajo. Esos lugares, ese lugar que el Señor tiene preparado para los que le sirven, para los que le guardan en su palabra, hermanos. Que en esta noche, mi Señor, les haya hablado a su corazón y que cada uno de nosotros busquemos la luz del Señor y vivamos en amor del Señor para pertenecer a esa naturaleza divina del Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén.